En medio de un mundo con tanta incertidumbre, con tanta inseguridad, con tanta perversión, con tantas distracciones, con tanta violencia, si quisiéramos verlo así, con tantas dudas, tinieblas, incertidumbres, tenemos que reconocer, creer y entender que tenemos un Dios que es verdaderamente nuestro Padre y que tiene cuidado de nosotros. Y gloria, honor y alabanza a Él, que nos ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para manifestarse a nosotros, para mostrarse a nosotros, porque el mismo Señor Jesús que llevó en su cuerpo en el madero, en la cruz del Calvario, en su sufrimiento, todas nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, nuestros pecados, entregó su vida y pagó por nuestras deudas y resucitó al tercer día. Él mismo, el Señor Jesucristo, es la verdad y la vida, el único camino al Padre. Y entendiendo estas cosas, vamos a ver y entender un poco acerca de la misma naturaleza de Dios, manifestada, expresada en la Escritura a través de cómo Dios se manifiesta como Padre, pero cómo Dios en su sabiduría nos enseña cosas extraordinarias en los tiempos, en los diferentes tiempos en el que Él empieza, no solo desde la creación, sino a manifestar, a proclamar, a profetizar acerca de Jesucristo. Y mire, me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 3. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Usted lo puede encontrar en el capítulo 2 de Génesis. Y ya cuando el hombre fue creado y que estaban en el Edén, el hombre y la mujer, es decir, eran uno, eran pareja, eran esposos, eran matrimonio, eran familia, aunque aún no tenían hijos, pero eran familia. Dice la escritura, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 23, dijo Adán, la mujer es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada, ha sido tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. En el modelo perfecto de Dios estableció que el hombre y la mujer se iban a unir en matrimonio. La mujer iba a ser esposa del hombre, el hombre iba a dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne, una familia. Y la promesa que Dios les da en el principio es fructificad, multiplicaos, señoread, gobernad la creación. Sabemos entonces que Génesis 3 nos habla acerca de lo que Dios le dice al hombre y a la mujer y ellos no lo honran, no lo respetan, sino que lo quebrantan. Recuerde que Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en medio del huerto también existe otro árbol, o existía otro árbol, que está escrito también aquí en la escritura, y es el árbol de la vida.
Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero aquí, aún a pesar de la transgresión, de la manera en la que Adán transgredió, Dios manifiesta su naturaleza de una manera que la mayoría de los creyentes no entiende. Y aunque muchos hablan y predican y creen que Dios en su ira manifestó juicio y desechó a Adán y a su mujer, vamos a leer en la escritura que esto realmente no fue así. Dice el capítulo 3, versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol del huerto. Fíjense cómo los engaños y las mentiras vienen hablando o tratando de involucrar engaños y mentiras en la boca de alguien cuando ese alguien no dijo tal cosa. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es un engaño, esto es una mentira. Dios no dijo tal cosa. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no comáis. Y esto que responde la mujer no es realmente correcto, porque en medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios se refiere a que no coman del fruto del árbol, se refería solo al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces la mujer no está hablando propia o correctamente. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios no hizo al hombre y a la mujer para que estuvieran solos, para que cohabitaran de manera independiente. Dios hizo al hombre y formó y creó a la mujer para que fueran uno, para que formaran una familia, para que formaran un matrimonio. Sabemos que hoy en día posiblemente haya más mujeres que hombres o posiblemente haya más hombres que mujeres y a veces difícilmente por causa de los sistemas de pensamiento, por las enseñanzas, por una educación que se ha pervertido, por las ideologías o por los mismos culturas o gobiernos que quieren controlar a los seres humanos. Esto ha dejado de suceder como debería de suceder. Definitivamente que se siguen casando, siguen haciendo matrimonios hombres y mujeres. Definitivamente que sí. Hay jóvenes que toman a una doncella, a una mujer y se unen en matrimonio. Y hay personas que son aún un poquito más maduras, pero sabemos que esto sigue sucediendo, pero no como debería de suceder, porque muchos ahora están tomando la actitud de no casarse, inclusive la actitud incorrecta, irresponsable, inclusive, podríamos decirlo así, perversa, de unirse a una mujer, pero sin tener responsabilidad, solo para verse como carne, en la lascivia y en la lujuria de una mente entenebrecida, de la vanidad de la mente, dice la escritura. Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces la mujer y el hombre comieron del fruto. Dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que decía,
Dice, oyeron que Dios se paseaba en el huerto al aire del día y escondiéndose el hombre y la mujer de la presencia del Señor, se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el desierto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, fíjense cómo dice ahora la escritura al final de este capítulo. Dice el 22, versículo 22. Si usted se fija, hasta este momento, aunque Dios habla acerca de que la mujer iba a tener que sufrir en su parto para tener hijos y el hombre iba a tener que sufrir en causándole que la tierra le produjera cardos y espinos para trabajar la tierra y recibir de ella con el sudor de su frente, cuando esto antes no era así. Porque en el diseño de Dios, antes de la caída del hombre, Dios había preparado todo de una manera gloriosa, de una manera perfecta. Sin embargo, lo único a lo cual Dios, digámoslo así, Dios permite o Dios deja es la virtud de que el hombre decida cómo hacer las cosas. O como Dios en su sabiduría le estaba enseñando o como el hombre quisiera hacerlo. Hasta antes de que comieran del fruto, el hombre lo hacía a la manera de Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios había dado su espíritu y el espíritu del hombre era uno con Dios, era uno perfecto con Dios. Sin embargo, Dios le dio el libre uso de decidir su voluntad. Y no había manera de que el hombre se equivocara. No había manera de que el hombre fuera imperfecto en sus acciones, en sus sentimientos, en sus emociones. Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo, lo formó de la tierra y sopló sobre él, y Dios hizo que en el hombre habitara su espíritu, y entonces ahí mismo el hombre fue un ser viviente, es decir, su espíritu causó que el cuerpo tuviera vida, y entonces estableció también el alma, que era quien comunicaba las cosas espirituales que moraban y estaban en el ser interior del hombre, a las cosas del cuerpo, a las acciones. Y Dios le había dado todo al hombre ya y el derecho para tener dominio, administración de todo lo que Dios le había dado. Y era imposible que el hombre se equivocara a menos que el hombre cometiera el error de comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así es que antes de que esto sucediera, antes de la transgresión de Adán, él vivía de una manera a la manera de Dios. Y Dios era como un padre para él. Y Adán y su mujer eran como hijos para Dios. Había una armonía perfecta en el huerto del Edén. No le faltaba nada al hombre y era, digamos que la oportunidad para crear una generación extraordinaria de seres humanos que tuvieran señorío, potestad y gobierno. Ahora, a menos que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida, el hombre siempre iba a estar en la vulnerabilidad de caer en el pecado si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo dice la escritura, tampoco lo establece, pero si quisiéramos imaginar que el hombre hubiera fructificado y se hubiera multiplicado de una manera extraordinaria, si el hombre no hubiera comido del árbol de la vida,
siempre hubieras estado la posibilidad de comer del árbol de la ciencia del fruto o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si el hombre hubiera fructificado y se hubiera multiplicado y hubiera comido del árbol de la vida, en su estado perfecto hubiera gobernado, señoreado y vivido de una manera extraordinaria, a la manera de Dios, siempre sin problemas y sin error, de una manera eterna. El árbol de la vida representa a Jesús, representa eternidad. Y Dios es un Dios bueno, que aun a pesar del pecado del hombre y dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán causó que todos los hombres nacidos de mujer, es decir, todos nosotros, naciéramos destituidos de la gloria de Dios por causa de su pecado. Así es que la Biblia establece que a la manera de la transgresión de Adán, como quizá jamás nadie lo haya sido, no sé yo si el pecado de Judas Iscariote haya sido mayor que este, que entregó a nuestro amado Señor Jesucristo, lo traicionó. Pero el apóstol Pablo se refiere a Adán en Romanos capítulo 5, que a la manera que pecó, Adán causó que todos naciéramos en pecado. Y nosotros no somos pecadores por causa de que hacemos pecados. Los hombres nacemos pecadores por causa de la transgresión de Adán. Y por el hecho de nacer pecadores, las consecuencias de lo que somos es pecar, es acciones pecaminosas. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y es importante que podamos observar que aún que Adán pecó de tal forma, Dios no manifestó su ira en contra de su pecado, sino que Dios en su extraordinario y pleno y total conocimiento, y Dios entendiendo y sabiendo, y para muchos quizá es locura esto, lo que iba a suceder, Dios preparó una salida maravillosa y preciosa, y Dios no desechó a Adán y a su mujer. Y mire, ¿a qué me refiero? 22. Dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues para que no extienda o alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense que si Dios no actúa, el hombre hubiera podido comer del árbol de la vida y en su naturaleza pecaminosa ahora, en su naturaleza de pecado donde Dios se separó de él, el Espíritu de Dios se separó del Espíritu del hombre y el hombre se convirtió en un ser espiritual apartado de Dios, separado de Dios, destituido de Dios. Si él hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera permanecido en esa condición pecadora para siempre. Por eso dice la Escritura que Dios, entendiendo esto, dice, lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos, para todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida, de tal manera que el hombre y la mujer y su descendencia no pudieran comer del árbol de la vida, porque si lo hacían entonces iban a vivir eternamente en un espíritu caído, destituido de Dios. Así es que en ningún lado vemos aquí que la ira de Dios, aun a causa del pecado del hombre, se haya manifestado, porque si esto hubiera sido así, realmente, y lo hemos visto en historias de la Escritura, el hombre hubiera sido muerto de inmediato, en lo físico, aunque murió espiritualmente así, pero como no había la abundancia de pecado, el primer hombre tardó más de 900 años en morir físicamente.
pero Dios estuvo con Adán y Dios estuvo con Eva. Recuerde que el nombre de Eva le fue puesto por Adán después de la caída. Y fíjese cómo Dios manifiesta su gloria y su poder, porque aunque pecaron, Dios no los desechó, los sacó del huerto para que no comieran del árbol de la vida. Y después dice en el versículo 1 del capítulo 4, y conoció a Adán a su esposa y concibió a Caín. Dice, y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y recuerde que Caín vino y presentó una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra al Señor. Y Abel presentó una ofrenda de los corderos que él pastoreaba. Y dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Y ahí podríamos hablar de muchas cosas, de cuál fue la razón de que no fue aceptada la ofrenda de Caín. Primero que nada, debemos entender que si ellos hicieron estas ofrendas es porque sus padres les enseñaron a hacerlas, porque Dios les enseñó estas cosas. Todas estas cosas hablan del sacrificio de Jesucristo. De hecho, Eva significa la madre de todos los que viven o la madre de todos los creyentes. Y dice la escritura que aunque el hombre y la mujer se hicieron delantales con hojas de higuera, Dios sacrificó animales para que se hicieran vestiduras de piel. Así es que Caín se entristece, decae su semblante. Versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás aceptado, y si no lo hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta, y te desea, y tú, dice, te enseñorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y ahí sucede el primer asesinato. Ya había sido la transgresión de Adán, y el pecado ya había entrado en ellos, tuvieron miedo, tuvieron a sus hijos, Caín mata a Abel. Dice, otro de los pecados de Caín fue que él ofrece una ofrenda que Dios no acepta, la rechaza. Recuerde que el cordero representa a Jesucristo, y aunque Dios no estaba imputando, es decir, juzgando y culpando y digamos que condenando y llevando a efecto el resultado de sus obras en ellos, pero Dios estaba aún con ellos y no los desechaba, no los dejaba. Dice Caín, después de que mató a Abel, el Señor le dice, versículo 9, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué acaso soy yo, guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares de la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí, que hecha soy de la faz de la tierra, de tu presencia, seré escondido y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y dijo el Señor, ciertamente que cualquiera que te matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una marca en Caín para que no le matase cualquiera que le hallase. Y esto era profético. ¿Por qué? Porque a Caín no lo podían matar hasta que él no estuviera en presencia de una descendencia que ya hubiera fructificado y multiplicado, lo cual hasta este momento no sucedía. Y este es un tema muy amplio que podríamos discutir en otro momento, cuando hablamos de cómo la descendencia de Adán y de su mujer a través de su hijo Set, que fue quien les nació después de Caín,
y a través de la descendencia que siguió después de Set, la tierra se pobló, porque el fruto y la multiplicación no fueron castigadas, no fueron negadas, simplemente habrían de manifestarse de una manera diferente. Pero la palabra que Dios dio permanece hasta ahora. Tan es así que una mujer que concibe, y hablando en términos a la manera de Dios, una mujer cuando encuentra marido y en matrimonio concibe, aunque recuerde que la mujer puede concebir dentro y fuera del matrimonio, pero esto no es apropiado. Pero una mujer que concibe en el matrimonio puede concebir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y muchos más hijos, porque la promesa de Dios no ha cesado. Los sistemas de educación, la moda, los miedos, el falso entendimiento de la familia ha causado que las mujeres ya no quieran tener hijos o, bueno, o más bien han causado que las mujeres solo quieran tener pocos hijos, uno, dos o tres. Inclusive ha causado que muchas mujeres ya no quieran tener hijos y los mismos hombres no entienden que esto es palabra de Dios, que esto es la voluntad de Dios. Y bueno, en este mundo somos más de 8.000 millones de personas. Mueren alrededor de, pues quizá la cifra puede andar cerca de los 200.000 personas que mueren continuamente y quizá 400.000 personas que nacen cada día. 200.000 mueren cada día en el mundo y 400.000 nacen cada día en el mundo. Pero el hecho es de que el diseño de Dios se mantiene y Dios no castigó a Caín por el hecho de ser asesino de su hermano con la muerte. Inclusive puso una marca para que nadie le hiciera daño. Y Dios acompañó a Adán, a su mujer, a Eva, a Set y a su descendencia. Dios es un Dios bueno. Pero aunque Dios fue como un padre para ellos, y aunque Dios entregó todo a ellos y ellos lo descuidaron, se sujetaron a los engaños y a las mentiras de la serpiente, que esto es el diablo, no fue sino hasta la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo que el Padre manifiesta su gloria a través del mismo Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura, y si quiere acompáñeme a Juan capítulo 1. No sé si usted recuerda que Jesús fue bautizado y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Dice la Escritura, dice Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nosotros hemos creído como la Escritura lo establece claramente. Y esto es porque el Espíritu de Dios lo ha revelado a nuestras vidas. Que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, si lo pudiéramos decir de esta forma. Dice versículo 16, de su plenitud, de la plenitud de Jesús tomamos todos gracia sobre gracia. Dice, porque la ley fue dada a Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por causa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta con diferentes títulos. Y aunque vemos escrituras donde habla acerca de el Padre, pero no es muy normal que esto suceda así. Y aunque en algunas escrituras habla de el Padre, no habla de una relación tan abierta de hijos con su padre o del padre con sus hijos. Aunque el salmista entendía estas cosas,
y entendemos que la escritura desde el Génesis hasta el último libro de el Antiguo Testamento, Malaquías, el Espíritu Santo ha revelado a Jesucristo o ha manifestado a Jesucristo en la escritura. Tan es así que la escritura hablada se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús mismo, la palabra incorruptible de Dios. No es sino hasta el Nuevo Testamento en que Dios se expresa de una manera extraordinaria, de una manera positiva, podríamos decirlo así, Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, a través de Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 3. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3. Y vamos a leer la escritura. En el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, es decir, no envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y después si nos vamos a Juan capítulo 14, dice la escritura, dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón ni tenga, creed en Dios, creed también en mí, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, pero yo voy a aparejar, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar para vosotros, vendré otra vez a vosotros y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de la eternidad con Cristo. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Tomás le dice, ¿a dónde vas? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús vino a manifestar, a mostrarnos al Padre. Si me hubieras conocido, habrías también conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es extraordinario. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y en tanto tiempo, Jesús les dice, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me has conocido aún. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Después el Señor Jesucristo habla acerca de la promesa del Padre. Y dice la escritura así. Y yo rogaré al Padre, versículo 16, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros y esté siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y entonces el Señor Jesucristo manifiesta la gloria del Padre a través de la revelación de la palabra a nuestras vidas. Y es tan importante que nosotros entendamos la naturaleza de Dios el Padre.
la naturaleza de Dios el Hijo, la naturaleza de Dios el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios es un Dios bueno. Dice la Escritura en Mateo que Dios tiene cuidado de nosotros, y aunque esto está hablado por el Señor Jesucristo en la víspera de su muerte, sepultura y resurrección a los judíos, recuerde que ahora que estamos en el nuevo pacto en Cristo, todas las promesas son sí y amén para nosotros, porque Cristo nos introdujo a un mejor pacto que está fundado sobre mejores promesas que cualquier pacto que haya sido establecido en la Escritura. Pero es la Escritura, es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, quien nos revela la paternidad de Dios a través de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 15. Acompáñeme. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 15, dice la Escritura así. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también somos herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Recuerde que Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino Jesucristo, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos. Así es que Cristo muriendo por todos los hombres, pagando por el pecado de todos los hombres, la Escritura nos revela que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en la antigüedad, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, quien es la perfecta imagen de Él mismo, lo dice capítulo 1 de Hebreos. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que Él murió por los pecados de todo el mundo a través de la Escritura, a través de el apóstol Juan, que establece esta verdad, y también a través del apóstol Pablo, que lo establece en Colosenses. Pero la Escritura nos enseña en Hebreos que es a través de recibir la palabra, oír el mensaje de salvación, oír que Cristo murió por nuestros pecados, oír acerca de la divinidad y de la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y cómo Él es el único camino al Padre, y creer para poder apropiarnos de lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Así es que es extraordinario y a veces no lo consideramos tan importante, porque la naturaleza de Dios es amor. Juan, el apóstol Juan dice, Dios es amor. El que está en temor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Romanos capítulo 5 dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vertió en nuestros corazones el amor mismo de Dios. La Escritura también nos enseña entonces aquí en Romanos 8 que no solo tenemos que conocer que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero en el versículo 15 dice, hemos recibido el Espíritu de adopción, fuimos adoptados, dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Y lo que no hemos considerado es declarar, Abba Padre. Cuando tú declaras Abba Padre, cuando tú declaras Padre, lo que estás haciendo es, si lo estás entendiendo y creyendo correctamente, es que tú estás confirmando tu identidad y tu posición como hijo, y conoces las virtudes maravillosas y extraordinarias de un Padre que es amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Recuerda, también la Escritura nos enseña a través del Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, que la vida eterna
es conocer al Padre y conocer a Jesús, a quien el Padre envió para darlo a conocer. Es el conocimiento de Cristo a través de la palabra, por la revelación del Espíritu Santo que nos fue dado, de la palabra de Cristo. Así es que clama, Abba Padre, clama, Padre, te amo, Padre, te adoro, Padre, te exalto, Padre. Aunque la Escritura lo encierra todo en el misterio que fue escondido por muchos años y que nos ha sido revelado, esto es Cristo, y Cristo es quien nos revela al Padre y es el Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros y que habita en nosotros. Y dice la Escritura a través del apóstol Juan que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Todo tiene que ver con Cristo, porque nuestra vida ahora está en Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo y Cristo mora en nosotros. Ahora ya no estamos o ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero fíjate cómo dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6 dice, y por cuanto sois hijos, porque tenemos a un Dios que es bueno, un Dios que es amor, un Dios que entregó a su Hijo. La Escritura en Romanos dice, si Dios nuestro Padre entregó a Jesús, ¿no nos entregará con Él todas las cosas? Por eso todas las promesas son en Cristo, sí en sí, amén. Y aunque la Escritura también describe que ahora no nos pertenecemos porque fuimos comprados por precio, por lo que Jesús hizo en el Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Y si el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones clama, Abba Padre, yo te animo en el nombre de Jesús a que también tú con tu boca, tú con tu mente, clames Abba Padre, de tal manera que entres en la armonía de tu espíritu para que realmente permanezcas en tu identidad de hijo. Y déjame decirte por qué. El mismo Señor Jesucristo dice, no ruego, Padre, no ruego que los quites del mundo, no solo a los discípulos, también a nosotros, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora tenemos una ciudadanía celestial por causa de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Somos hijos de Dios. Por eso es importante que entendamos la maravillosa y preciosa naturaleza de Dios nuestro Padre, que es un Dios de amor, que tiene cuidado de nosotros, que Él extiende sus alas y nos cubre. ¿No has oído? ¿No has sabido? Dice la Escritura, que el que confía en Dios alzará alas como las águilas, correrá y no se fatigará, caminará y no se cansará. Dice así entonces la Escritura. No somos del mundo, como Jesús tampoco era del mundo, y Él mismo pide, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta es una promesa que es tuya y es mía. Así es que mientras tengamos un Padre extraordinario y amoroso que nos ama, y que tú y yo estemos convencidos de que estamos bajo su abrigo, bajo su resguardo, bajo su propósito, entonces estaremos firmes, confiados en un mundo que cada día está tergiversando la identidad de los hijos, porque no solo el mundo a través de muchas maneras y muchas formas está causando que las parejas, que las mujeres ya no conciban o que se resistan a concebir hijos, que la ley que permanece firme de la fructificación y la multiplicación sea mitigada, sea mermada por los sistemas maliciosos, perversos, diabólicos, de pensamientos y de modas que van en contra de lo que dice la Escritura,
Pero no solo eso, sino que los sistemas de educación sociales, de gobierno, culturales, están también yendo en contra de la familia, en contra de la unidad de la familia como Dios diseñó y formó y operó desde el principio en Adán y su mujer. Y no solo esto, sino que los mismos sistemas de educación quieren enseñar a los niños cosas diferentes, cosas completamente erróneas acerca de crecer con una voluntad firme, entendiendo nuestra identidad de hijos, teniendo un padre que nos ama, teniendo un padre que nos abraza. Y aunque muchos creyentes y muchos cristianos y muchas personas en este mundo han nacido y crecido, o más bien han crecido sin la representación de un padre, sin la formación de un padre, y aunque sus madres prácticamente se han convertido en padre y madre para ellos, sin embargo, hay una vulnerabilidad en aquellos que viven sin la figura paterna. Pero Dios puede restaurar todas las cosas a través de que nosotros vengamos a cambiar nuestra manera de pensar por la palabra y seamos renovados en nuestra mente para ser transformados y entender la identidad que como hijos ahora tenemos, conociendo la preciosa y maravillosa naturaleza misma de Dios, su paternidad, su amor, su compasión, su cuidado, su protección, y que Él lo manifiesta a través de Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, y de la palabra de Cristo, y de la fe de Cristo, y del Espíritu de Cristo, y del fruto del Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros, y de la salvación que es en Cristo Jesús, para que entonces el hombre pueda cumplir su propósito en esta vida y que sigamos conociendo y entendiendo que no estamos solos y que no nos pertenecemos. Dice la Escritura, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de su prado somos. Y ahora somos de Él. Ahora le pertenecemos a Cristo. Así es que es muy importante que caminemos confiados y seguros. Que no nos dejemos influenciar por engaños y mentiras, que no seamos tolerables al pecado, que no seamos tolerables a las diferentes maneras de pensar, tolerantes a las diferentes maneras de pensar que están influenciadas por el espíritu del anticristo, por el príncipe de la potestad del aire. No pongamos sobre no quisiera hablar de las buenas costumbres, pero no sobrepongamos el querer ser educados sobre la verdad de la palabra y el hablar la verdad de la palabra en amor. Porque la educación tiene muchos matices y es relativa. Pero si queremos tener buenas costumbres, sabiduría y una verdadera educación, dejemos que la palabra de Cristo nos renueve, nos transforme, y entonces permitamos que Cristo, en sus diferentes expresiones, en su ministerio en la tierra, se manifestó teniendo compasión y después hablando duramente a los incrédulos y a los fariseos, que el mismo Cristo se manifieste en nuestras vidas. Cuando nosotros, entendiendo que somos hijos y que Dios nos ama extraordinariamente y nada nos podrá separar del amor de Dios, permitimos a través de una humanidad rendida que Cristo habite por la fe y viva a través de nosotros en el nombre de Jesús. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, sabiendo que tú deseas que nadie se pierda y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, aquí estamos hoy, conociendo que somos tus hijos y que tu mismo espíritu da testimonio a nuestro nuevo espíritu recreado en la justicia y santidad de la verdad, de que somos tus hijos, y que el mismo espíritu, el espíritu de Cristo que nos ha sido dado,
el cual es uno con nosotros, uno perfecto, porque dice tu palabra, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, el mismo espíritu que está en nosotros clama, Abba Padre, nosotros también clamamos, Abba Padre, y le decimos a nuestra alma, alma, no te olvides de ninguno de los beneficios de nuestro Dios y Padre, que son en Cristo Jesús, porque en Cristo no solo entendemos la voluntad del Padre en Jesús, el llamamiento del Padre en Jesucristo, que ahora es nuestro llamamiento, el llamamiento de Jesús. La bendición del Padre para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ahora es la herencia de los santos que tenemos en Cristo. Y el mismo poder del Padre, del Hijo y del Espíritu, el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos, que ahora el poder de Jesús muere en nosotros, porque fuimos embestidos, llenos con el Espíritu de Cristo y ungidos con la misma unción con que fue ungido nuestro amado y precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de que Cristo viva a través de nosotros y enséñanos a, sin esfuerzo, ser transformados, entrar en este camino de bendición que es Cristo Jesús para ser transformados y en una humanidad completamente rendida, sometida a la carne y los deseos, ejercitándonos en el fruto del Espíritu y en la palabra del Señor Jesucristo, podamos permitir que Cristo viva por la fe en nosotros, que Cristo manifieste la gloria y el poder, que Cristo manifiéstate, Señor, a través de nosotros, y que tu gloria, honra y honor sean por siempre y siempre. Y así como tú, Señor, Padre nuestro, has decidido glorificar a Cristo y el Espíritu Santo tiene como función glorificar a Cristo, permite que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. El honor, la gloria y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Jesús. El mismo Señor Jesucristo, dice tu palabra, es el Dios eterno, el Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo del regalo abundante, gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida por causa de Jesucristo. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.